Gloria al Señor. Y vamos a ir a la palabra. Entonces les voy a invitar a que abramos nuestra Biblia en el Salmo 103. Amén. Salmo 103, vamos al versículo del 1 al 5. Voy a leer solamente esta primera parte porque continuamos con el tema que iniciamos hace 8 días acerca de la importancia de extendernos hacia adelante, ¿verdad? Entonces vamos a leer aparte de lo que el salmista está diciendo, pero para recrear esto, me gustaría que leyéramos los primeros 5 versículos y posterior a eso vamos a colocar una canción y la vamos a escuchar. Me gustaría que para escuchar la canción que se ponga de pie y lo recite con todo su corazón. Pero vamos a leer la palabra. ¿Listo? Salmo 103, versículos del 1 al 5, ¿qué dice? Dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Qué más dice? El que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, de que te corona de favores y de misericordias, el que sacia bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Vamos, ahora quiero que se lo lea al vecino. Búsquese un compañero de batalla y se lo lee, por favor, pero se lo lee fuerte. Vamos a leérselo fuerte. Busque una persona, un vecino y se lo lee. Vamos a leerlo, ¿listo? ¿Ya lo tiene? Bueno, como aquí están organizados de 3 es más complicado, pero bueno, vamos a ver. Búsquese el vecino de todas maneras. A ver, léalo por favor, léalo conmigo, vamos, 1, 2, 3, a ver. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, que Él es quien perdona todos tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Vamos a colocar esa canción y pónganse de pie, porque vamos a ver en esta mañana que hace 1000 años antes de Cristo, 1000 años, ¿cuántos años dije? 1000 años antes de Cristo, hubo un hombre cuyo nombre es David, que todos sabemos quién era David, pero que cuando el Espíritu Santo inspiró este salmo, no conocemos las circunstancias en las cuales David estaba pasando, porque siempre cada salmo fue escrito bajo una serie de circunstancias donde el salmista fue probado, y entonces el salmista llegó a tal prueba que finalmente la solución fue que él entregó su corazón a Cristo, al Señor en ese momento. Pero no conocemos las circunstancias en las cuales, digamos, fue escrito este Salmo 103. Pero hay un autor, un escritor cristiano llamado Charles Spurgeon, pensaba que este salmo quizás se debía atribuir en los últimos años de la vida de David. ¿Y por qué pensamos eso? ¿Por qué podríamos pensar que fue en los últimos años de David? Porque David en su vejez tuvo un sentido mucho más profundo o más elevado acerca de ciertos temas que nosotros tal vez conocemos, pero que no hemos todavía valorado. Y me refiero a la belleza del perdón. ¿Cuántos saben que en el perdón hay belleza? Muchos sabemos que hay que perdonar, ¿verdad? Pero cuando uno es joven y inexperto, uno dice, sí, hay que perdonar, pero no perdonamos. Pero cuando usted ha pasado trasegado por el desierto de la vida, cuando usted ha pasado por el horno de fuego y ha llegado a cierta edad, usted ya el concepto le ha cambiado y lo valora más. Entonces, a esta altura de la vida de David, podemos pensar que ya ha llegado a un punto de su vida que ya valora el concepto del perdón, pero no solamente el concepto del perdón, sino también a esa edad, digamos, él ha clarificado que uno, a la medida que pasan los años, uno se vuelve frágil, ¿o no? Uno se vuelve frágil. Usted no es lo mismo que hace 20 años. Hace 20 años, por ejemplo, hablo de mi suegro en especial. Mi suegro me nos ayudó a remodelar un apartamento que teníamos en Álamos, y yo me asombraba porque en aquel tiempo él se tomaba hasta 3 bultos de cemento en la espalda y subía hasta el 3er piso y volvía otra vez por otros 3 bultos de cemento, y yo dije, wow. Y hoy son 80 años, pues todavía trata de hacer lo mismo, pero no lo puede hacer.
O sea, en este momento hay fragilidad. Y yo creo que eso nos pasa a todos. Yo por lo menos, todos saben la historia mía, ya están cansados de escuchar que yo trabajé en ramo. Y yo cuando trabajaba en ramo, yo hacía cross con el triciclo. Y ponga ese carro lleno de harina, eso pesaba como más de 200 kilos, y tenía que subir puentes, y atrás del puente pues a veces llegaba mi hermana, y la subía encima del furgón, y llegaba otra y llevaba 3 patos encima, y yo pedaleando con la harina encima, y hasta hacía cross. Pero hoy no puedo montar ni bicicleta porque ya me da un bahío. No es que me haya pasado más, sino que es que el tiempo ha pasado y el tiempo cobra factura. Entonces, ¿qué pasa? A la medida que va pasando el tiempo, ¿hay qué? Fragilidad. Hay fragilidad, y David es consciente de esa fragilidad, ¿sí?, de la vida, y indica que ha llegado a sus años más débiles, ¿cierto? Pero eso también agudiza el sentido de pleno de gratitud, porque cuando uno llega a un punto en la vida, uno que tiene que tener gratitud también. Amén. Entonces, veamos que el Salmo nos esboza algunas razones por las cuales debiéramos bendecir al Señor. ¿Usted bendice al Señor? ¿Cuántos bendicen al Señor? Y vamos a hablar razones para bendecir y para honrar al Señor. Voy a hablar algunas razones que están implícitas en estos 5 versículos del Salmo 103. La primera cosa, vamos al versículo 1 y 2. ¿Qué dice la Biblia? Bendice, alma mía, a Jehová. Amén. Vamos a detenernos en la primera palabra. ¿Cuál es la primera palabra? Bendice. Yo quiero que diga bendice. Bendice. Ahora dígase usted mismo, bendice, alma mía, al Señor. Está hablando de que el salmista, en realidad, él es más chiquito, porque cuando hablamos de la teología, desde la teología uno pues aprende que solamente uno mayor puede bendecir a uno menor, ¿me entiende? Por ejemplo, el padre puede bendecir a sus hijos, porque es mayor en autoridad, porque es mayor en edad, porque la autoridad de Dios ha sido puesta sobre el padre o la madre para bendecir a sus hijos. O sea, tiene capacidad de transferir bendición. Pero entonces pareciera como algo como irracional acá, donde el David está diciendo te bendigo, Señor. Como alguien podría decir, pero David está tratando de decir que él es más grande que Dios. Y no es el sentido. Entonces quiero que no piense que no es el sentido, porque cuando David dice bendice alma mía al Señor, no se está refiriendo a que está empoderando a Dios algo, porque Dios no lo podemos empoderar porque Él es poderoso. Amén. Él es poderoso. Entonces cuando David está hablando acerca de bendecir, está diciendo que el bendecir a Dios significa agradarlo en todo sentido en nuestra manera de ser. ¿Y cómo puede ser eso? Cuando sus criaturas lo alaban, cuando sus criaturas lo alaban y le agradecen de manera apropiada. Entonces, ¿cómo yo puedo bendecir al Señor? Cuando yo aprendo a alabarlo, cuando yo aprendo a ser agradecido, pero de una manera apropiada. Entonces, eso no va de palabras solamente, sino que el texto nos menciona acerca de la importancia de 2 factores importantes. Número 1, una acción donde nosotros, nuestro lenguaje, nuestros pensamientos y todo continuo la palabra de Dios. Pero en segundo término, no solamente aprendemos la palabra, sino que esa palabra cobra vida en nuestra vida y nos hace ser obedientes. Pero la obediencia no es una carga. Observe que no es una carga, sino es un deleite. Entonces hace que el salmista dice, Señor, él mismo se dice, bendice alma mía al Señor. Bendice alma mía al Señor. Y fíjese que tremendo, porque David, él es una persona supremamente agradecida. Y lo es, toda la vida David ha sido agradecido. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona deja de ser agradecida? Cuando una persona deja de ser agradecida, quiere decir que su relación con Dios se ha enfriado. Por eso le cuesta decir gracias. Por eso las personas que no dicen gracias creen que se lo merecen, que merecen que le hagan favores. Y créame, yo siempre le hemos enseñado acá que nunca nadie tú no te mereces ni yo me merezco nada. Lo único que nos merecemos es castigo. Lo único que nos merecemos es el desprecio de Dios. Pero si hay personas o Dios mismo que nos tratan con amor, con misericordia, eso debe producir en nosotros gratitud, porque no es la obligación de nadie. ¿Me entiende lo que estoy diciendo?
Entonces, lo primero que David se dice, tienes que aprender a bendecir. David se dice, él mismo se está hablando a sí mismo. Dice, David, he visto que a pesar de que tú conoces del Señor, he visto que a pesar de que tú eres un hombre fiel, como que te has dejado de agradecer a Dios. Wow. Él mismo se está diciendo, porque él mismo está diciendo, bendice alma mía a Jehová. Él mismo se está diciendo, oye, ¿qué pasa, alma? Tienes que aprender a ser agradecida, tienes que aprender a alabar al Señor apropiadamente, es lo que está diciendo. Entonces, vean ustedes la siguiente frase, dice, bendice alma mía, ¿qué? A Jehová. Eso es como si David se mirara a sí mismo, su alma, como si estuviera enfrente a un espejo y entendiera que no estaba alabando a Dios lo suficiente. No sé si te ha pasado a ti, pero yo me identifico con David, donde yo a veces digo, Señor, hoy como que me faltó oración, hoy como que me faltó más fuerza en esto, como que me faltó más fuerza en aquel lado. Y entonces digo, tengo que aprender a alabarlo y agradecerle más intencionalmente. Entonces fíjense que él le dice a su alma, tienes que aprender a hacerlo mejor. Y tenemos que aprender a hacerlo mejor nosotros. Siempre habrá una oportunidad de hacer las cosas mejor. Siempre, siempre, no pienses que ya porque te fue bien en el ministerio, no pienses porque hiciste bien alguna tarea ayer o esta semana, piensas que ya lo lograste. No, siempre podrás hacerlo mejor, siempre podrás hacerlo mejor. Entonces aquí la adoración no se refiere a la manera en que venimos acá, que está bien que levantes tus brazos, está bien que adores con fuerza, como decíamos esta mañana. Si tú vienes a orar, vienes a orar. Si tú vienes a cantar, vienes a cantar. Si tú vienes a estudiar la Biblia, vienes a estudiar la Biblia, y lo haces con lo mejor de tu parte, pero lo haces con toda disposición. Pero aquí la Biblia está diciendo, no se refiere solo a expresiones externas de levantar la mano y todo eso está bien, sino al corazón. Porque yo conozco muchas personas que levantan bien las manos y danzan muy bonito acá y adoran y cierto, y como es que danzando en cada temporada y cierto, pero su corazón está lejos de Dios. Entonces la primera cosa que tenemos que entender es que alabar apropiadamente al Señor y agradecerle empieza ¿en dónde? En nuestro corazón, en su alma. Amén. Entonces fíjense la primera cosa, y dice luego el versículo 2, dice, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Entonces note algo, él está diciendo, alma, tienes que alabar a Dios de mejor manera, pero ahora alma tienes que ser total, o sea, todo su ser implica espíritu, alma y cuerpo. ¿Cuál es todo el ser? Espíritu, alma y cuerpo. Entonces fíjense que la adoración no puede ser superficial. Entonces en esto David está diciendo, yo no puedo ser superficial, sino tengo que ofrecerme de manera completa, todo mi ser. Y a menudo quiero decirle que mucha gente alaba al Señor y le agradece a Dios a medias. Agradecerle. Fíjate que la pastora nos anunció una serie de cosas que van a ocurrir en este mes y en el próximo, y tienen que ver con oportunidades que el Señor nos está dando para agradecerle con todo nuestro ser. Tenemos que ser intencionales, hermanos. Eso no es solamente rito acá y que ya no, sino que tenemos que ser intencionales. Amén. Entonces dile a todo tu ser, tengo que aprender a agradecer al Señor. Bendice, alma mía, al Señor. Amén. Y luego dice todo mi ser. Ahora quiero decirle algo, que cuando el salmista menciona, David, todo mi ser, está como regañándose. ¿Usted si alguna vez se ha regañado a usted mismo? Bueno, yo he escuchado a algunos que se les olvidan las llaves en la casa y dice, qué bruto, se me quedaron las llaves, ¿cierto? Bueno, no, ese tipo de regaño tampoco, pero hay que regañarnos en el sentido de que cuando estamos flojeando, que cuando estamos siendo un poco, sabiendo que podemos dar lo mejor para Dios y estamos como muy cómodos, tenemos que aprender a regañarnos a nosotros mismos, ¿sí? Aprender a evaluarnos. Entonces es importante. O sea, si yo quiero tener frutos a final de este año, tengo que empezar a ser excelente desde ya. Vean que una reprimenda para nosotros mismos es lo que David se está haciendo mismo, porque fíjense que a veces nosotros mismos vemos lo que pasa, por la alabanza, ¿cierto? En nuestras iglesias hoy en día, una alabanza fría, como decía un pastor amigo mío,
nos conformamos que el alabanza es solamente 3 canciones rápidas y adoración son 2 canciones despacio, lentas, y ya adoraste al Señor. No, yo te digo una cosa, realmente tú estás adorando todo el tiempo. Todo el tiempo tú estás adorando, tú adoras con tu manera de hablar, tú adoras con tu manera de ser, como lo decía la pastora. A mí me asombró mucho esta semana ver esa situación que pasaba a mi cuñado, que él está pasando una situación donde, tengo que decirlo, no tiene para cocinar, no tenía para comprar un cilindro de gas y aún estaba aguantando hambre. Pasó de una situación donde él fue muy bendecido a una situación donde pasó, wow, llegó al fondo. Y esto le ha mandado millones y millones y estaba pidiendo una ayuda de personas que en este caso nosotros somos los primeros que te dan, aquí estamos. ¿Por qué? Porque el diablo también va a ofrecer su equipo de gente. Entonces pónganse cuidado a esto. Entonces, así como al hombre que atracaron y lo dejaron postrado allá, el que iba camino a Jericó, y pasó un sacerdote por el lado, eso no me corresponde a mí, luego pasó un levita, uy, no, qué asco tocar ese, y luego pasó un samaritano que le puso la mano y dijo, sí, yo pagaré lo que tus daños. Entonces, hay un momento en la vida, amados hermanos, donde Dios nos va a presentar oportunidades para dar testimonio. Y el año pasado ustedes recordarán que hemos estado orando por nuestros seres amados para que entreguen su corazón a Cristo. ¿Cuántos quieren de hecho que todos sus seres amados conozcan a Cristo? Amén. Pero ojo, porque ya llegó, este año va a ser el tiempo de respuesta. ¿Me explico? Entienda esto, ponga cuidado cómo se mueve Dios. Si usted está orando porque su familia conozca a Cristo, Dios va a presentar oportunidades para que esa persona lo conozca a Él. Y muchas de esas oportunidades son dolor. ¿Me entiende? Viene con alguna prueba. Como le pasó a mi cuñado. Mi cuñado, él conoció a Cristo, pero él se apartó. Pero ahora mi esposa venía orando con su papá, veníamos orando nosotros para que volviera el Señor a traer a él a los pies del Señor. Se presentó la oportunidad, él tocó fondo. Y entonces en este momento él la llamó a ella, ¿qué hago? Llorando, decía, no estaba pidiendo plata, porque él no hace eso de pedir plata. Y todavía tiene un poquito de orgullo, orgullo propio. Entonces él decía, entonces ella dijo, se sintió con el espíritu y dijo, yo no te preocupes, vamos a hacer todo el deber de ayudarte. Y resulta que a la par, cuando se ofrecía la ayuda de parte nuestra, el diablo también ofrecía sus equipos, porque el diablo trata de confundir. ¿Me entiendes? Y entonces toca estarlo presto. Y si nosotros como cristianos decimos, no, vamos, como decía la pastora, vamos a orar por ti, a ver si Dios manda a alguien, no, es el tiempo de servir. Y recuerde que la Biblia nos da oportunidad. Entonces yo sé que usted está orando porque su familia conozca de Cristo, pero este año tenga en cuenta que Dios va a traer algo que va a suceder en su familia, que va a ser la oportunidad para que esa persona sepa qué significa ser cristiano. Y ser cristiano no es solamente saber Biblia, ¿me entiende? Ser cristiano es poner en práctica la Biblia. Entonces la gente quiere ver en nosotros la Biblia, no quiere escucharla, quiere verla. ¿Me entiende? Entonces, ¿cómo es que un cristiano actúa o reacciona ante ciertas circunstancias? Y yo me pongo a pensar que en este orden de ideas Nehemías fue una persona que se guió por el Espíritu, porque Nehemías vio la necesidad en Jerusalén, mas no dijo, bueno, Anani, voy a orar porque alguien mande allá para que ustedes estén bien. No, él dijo, me siento yo. Y él mismo fue y reconstruyó las murallas y buscó un equipo de trabajo. ¿Hubo oposición? Desde luego que hubo oposición. Y a haber oposición porque el diablo no va a querer soltar a la familia suya. Él porque él los tiene cautivos. Pero usted sabe que esta es una lucha espiritual. Bueno, pues, tiene que saber. ¿Usted ya sabe cuál persona quiere que usted oremos? ¿Usted cree que este año va a recibir a Cristo? Usted dirá, uy, no, es que esa persona está terrible. Ayer yo veía personas, bueno, personas que son duras, pero para Dios no es imposible, amén. Entonces vamos a orar por eso, y tiene que prepararse, porque la respuesta a esa oración va a ser que va a traer un problema, una prueba a esa persona, y la persona lo va a buscar a usted, o quizás no lo busque, sino usted va a buscar a esa persona y va a ser la persona que va a bendecir a esa familia. Le va a quitar todo argumento a esa persona con su servicio y va a tener la oportunidad de hablarle de Cristo.
y esa persona no va a tener argumento para recibir a Cristo. Pero sepa usted que lo que pasó con Jorge va a pasar quizás con alguno de ustedes en su familia. No se animan mucho, ¿no? ¿Qué es lo que vale acá? ¿La salvación del alma? Vale mucho más. Ahora, vean, vamos al punto del Salmo. Dice que venimos a la iglesia. Mucha gente cuando viene a alabar a Dios, realmente su mente está en la casa. Su mente, vino su cuerpo, pero su mente está por allá en otra cosa. Nunca va a ocurrir nada milagroso si su mente está allá. Tiene que adorar al Señor con todo su ser. Entonces, hoy en día, mi amado hermano, escuchamos mucho acerca de conceptos bíblicos como la gracia de Dios. Escuchamos mucho acerca de la gracia, de la misericordia de Dios, pero en realidad nuestro corazón está muy duro. Entonces, realmente cuando hablamos de gracia, hablamos de las cosas del Señor, nosotros tenemos que disponer nuestro corazón a ser enseñados, ¿cierto? Entonces, fíjense que yo conozco mucha gente que cuando sabe conceptos de la Biblia, pero son duros de corazón para servir, son duros de corazón para dar, son duros de corazón para dar testimonio. Entonces, ¿qué tenemos? Gente religiosa. Y Dios no puede trabajar con gente religiosa. Si usted mira, revise la Biblia, los evangelios, muestra a un Jesús que no fue a la sinagoga a buscar los religiosos, sino fue al mar de Galilea a buscar sus seguidores. Porque los religiosos tenían conocimiento bíblico, mas no estaban dispuestos a hacer las cosas. De hecho, él mismo los criticaba y decía, ellos ponen cargas pesadas sobre la gente. Dicen que tienen que hacer, mas no quieren mover un solo dedo. Entonces Dios no puede orar de esa manera y no podemos caer en ese vacío, mis amados hermanos. Entonces cuando el salmista dice eso, él se dirige a sí mismo y dice, bueno, tengo que saber que tengo poder sobre mí mismo y que puedo dar o retener lo que le debo a Dios. Entonces tengo una decisión que tomar hoy. El salmista dice, es mi decisión adorar al Señor con todo mi ser. Es una decisión que debo tomar hoy. No puedo dejarla para mañana, porque si tú dejas para mañana, tu familia puede morir en esta semana sin el testimonio de salvación. Entonces, por eso el salmista dice, bendiga todo mi ser su santo nombre. Ahora, ¿por qué santo? Porque el santo solo puede deleitarse en las cosas santas. Entonces la santidad es el terror para los impíos porque ellos aman pecar. Entonces cuando usted habla de santidad, lo primero que viene a la mente de la gente es, ya no puedo ir a la discoteca, ya no puedo ver películas porno, ya no puedo seguir echándome mis frías. Entonces eso es lo que la gente piensa con santidad, pero escuche, solamente con santidad es que van a haber milagros. Purifique su mente y su vocabulario, hermano. Purifiquémonos, mi amado hermano. Fíjense que los impíos ellos aman el pecado. Y cuando hablan de pecado, lo consideran libertad. Y cuando se habla de santidad para ellos creen que la santidad es una esclavitud. Y es absolutamente lo contrario de lo que realmente ellos dicen. La santidad trae libertad. ¿Aló? La santidad trae libertad. Entonces, fíjense que el salmista dice, bendice alma mía a Jehová. ¿Y qué hace? Y no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces vean que el patrón de la poesía hebrea es la repetición. A diferencia de la poesía en español o en inglés, usted se da cuenta que se riman palabras que se parecen, que terminan en las mismas sílabas, ¿no? Por ejemplo, canción con camión, o es así. Entonces así la rima que uno ve en la poesía. Pero la poesía hebrea es muy diferente porque la poesía, las rimas son ideas. Por ejemplo, usted mire por favor el Salmo 103. ¿Con qué frase empieza el Salmo 103? ¿Con qué frase termina el Salmo 103 ahora? ¿Con qué empieza y con qué termina? Esa es una rima hebrea. Entonces cuando usted ve una rima hebrea está hablando de la misma idea. Entonces está diciendo que repite un patrón, ¿cierto?, para enfatizar. Entonces luego le agrega una idea importante. Por ejemplo, la idea importante que hay entre bendice alma mía y bendice alma mía es que Dios, tú vas a bendecirlo porque tú eres consciente que Dios da beneficios a quien ama.
Entonces no sé cuántos saben que Dios le ha dado beneficios, pero no debemos olvidarlos. ¿Verdad que el salmista está diciendo no olvides ninguno de sus beneficios? Entonces, por ejemplo, en este pasaje de Filipenses 3:12 dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia lo que está delante. Y note que parece una contradicción, porque el Salmo 103 está diciendo, no olvides ninguno de los beneficios, pero Filipenses capítulo 3:13 dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Pregunto, ¿será lo mismo? ¿Será lo mismo? ¿Será que el salmista se equivocó? ¿Será que el libro de Pablo, cuando escribió esto, se le olvidó leer el Salmo 103 y ahora está diciéndonos que debemos, al contrario, lo que dice el salmista, debemos olvidar? Pues no, hermano, no se equivoca, porque son conceptos completamente diferentes. Entonces, ¿qué es lo que sí debemos olvidar? Olvidemos cosas que nos pueden atar y que nos impiden proyectarlos como logros o cosas que hemos hecho en el año 2025 o en el pasado, o cosas que nos pueden abrumar o avergonzar. Eso es lo que debemos olvidar para seguir adelante. Pero lo que sí no podemos olvidar es las cosas que hemos recibido de Dios. No sé, los veo como distraídos, hermano. ¿Qué pasa, hermanos? Vienen de vacaciones, ¿cierto? ¿Usted no va a salir en vacaciones? Esto no se escucha. Ahora sí, ¿se escucha mejor? Bueno, entonces, ahí lo que está diciendo, gracias, Danielito. Pero no debemos olvidar esas cosas. Entonces, recuerde cuántas cosas le dio Dios. Esta mañana usted se dio cuenta que, usted no se dio cuenta, estoy convencido que ninguno se dio cuenta. Pero el diablo, siempre que usted viene a la iglesia, trata de destruirlo. Vea, ustedes no cuentan, pero si ustedes se dieran cuenta, hubo oportunidades donde lo querían atacar a ustedes. Hubo momentos donde ustedes se salvaron de un accidente. Hubo momentos donde hay cosas que usted no se da cuenta, pero cuando viene acá, dice, no, ya llegué a la iglesia cansado, me duele la chocosuela, ay, no, agradézcame Dios que vine. No, agradezca a usted que pudo venir, porque el diablo quiere destruirlo. Él no tiene compasión de usted. Vea lo que le pasó a este cantante que murió ayer. Vea, yo no sé, es como, no sé, es absurda esa muerte, me pareció boba. Bueno, las muertes todas son bobas, porque les conté el otro día que un hombre que manejaba un camión desde Bucaramanga hasta acá, el tipo se le fue el camión por el pescadero, se cayó. Eso es una vaina así, sobre la peña del cañón del Chicamocha, y el camión se fue y llegó hasta el río, allá el pescadero llegó. El tipo no se murió, el camión quedó hecho a trizas. La gente no daba crédito, pero ¿cómo este hombre se salvó? Dios mío, ¿cómo pasó un camión que cayó como 500 metros en un vacío? ¿Cómo pudo salvarse? Y resulta que ese día él llegó a la casa, al día siguiente levantó a bañarse, pisó el jabón, se cayó y se golpeó la cabeza y se murió. Muerte boba. ¿Sí o no? Para morirse, solo que se necesita estar, ¿qué? Vivo, hermano. Usted puede morir en cualquier momento, yo puedo morir en cualquier momento. Y entonces, lo que el salmista está diciendo, miren, tenemos que aprender a bendecir al Señor. Démosle gracias, porque en todo momento, usted no se da cuenta, pero el diablo ha querido destruirlo, ha querido destruir su familia, sus hijos, tuvo un accidente, tuvo una pérdida, tuvo alguna cosa, pero fíjese, estamos en un mundo lleno de pecado, cargado de circunstancias adversas. Hay borrachos manejando, locos que se pasan los semáforos en rojo, o personas que quieren hacer mal, y sin embargo estamos acá. No nos hemos dado cuenta. Dios nos está protegiendo con ángeles. Y entonces vean que lo que dice el salmista es que aprendamos a darle gracias a Dios por el día que estás viviendo. Es una oportunidad para poder vivirla. Dios ha confiado en nosotros y Él tiene fe que nosotros vamos a aprovechar bien el tiempo, que lo vamos a redimir bien. Entonces vean lo primero que, vamos al versículo 3. ¿Por qué razón el salmista da gracias a Dios? Lo primero que dice es, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Ahora, quiero que observe, Él es quien perdona todas tus, ¿qué? ¿Cuántas iniquidades? ¿Cuántas? Él no te perdona parcialmente, Él te perdona totalmente. Entonces, uno de los mayores beneficios cuando se comprende la magnitud de nuestro pecado y la justicia de Dios es que lo más importante que hay en nuestra vida es que Él nos perdonó.
Tú eres un perdonado. Si se le pides perdón a Dios, Él te perdona. Si tú no le pides perdón a Dios, pues Él no te perdona. Tienes que pedirle perdón a Dios. ¿Tú eres consciente que le fallas a Dios? Entonces el salmista sí era consciente y entonces él empezó a decir, Señor, yo te pido que me perdones, ¿cierto? Él perdona todos nuestros pecados y esta es la razón por la cual él empieza a alabar al Señor, porque más importante, vean ustedes que es significativo, porque muchas veces pensamos más en la sanidad, ¿verdad? Y te dice, Señor, gracias por la sanidad, pero muchas personas son sanas, mas no piden perdón a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona, la sanidad es temporal y tarde o temprano se va a morir. ¿Y qué pasa si se muere y sin perdón? ¿Para dónde va? O sea, es una persona que fue sanada en tierra, en vida, pero que finalmente se perdió y fue al infierno. ¿Me entiende? Entonces, el orden de ideas es que para el salmista, el beneficio más importante, el que ocupaba el primer lugar, era que Dios le perdonaba sus pecados. O sea, la mente de David, lo más importante era los pecados, ¿cierto? Que los pecados hubieran sido perdonados, más importante aún que la curación física. Ahora, vean que él luego dice, el que sana todas tus dolencias. Segundo lugar, dolencias. Ese es el otro beneficio, por lo cual el salmista está diciendo, tienes que aprender a adorar al Señor. El otro gran beneficio es el cuidado de Dios por nuestros cuerpos. Y vean que Él nos trae sanidad, ¿cierto?, en esta vida a través de tanto maneras naturales como de maneras milagrosas. Dios puede sanar tu cuerpo en cualquiera de las dos maneras. ¿Me explico? Pero hay una máxima sanidad que tú vas a recibir y esa máxima sanidad es cuando tú te mueras. ¿No entendiste? ¿No entendieron, cierto? Dios te va a sanar a ti, pero eternamente. O sea, yo me pongo a pensar, por ejemplo, el caso de Aléride. Aléride padeció como más de 4 años un cáncer terrible, que cada día era peor y peor y peor y peor, y esta semana me puse a escuchar unos audios que me había mandado por WhatsApp de ella, y ella empezó a decir, pastor, yo tengo fe, Dios va a hacer una obra perfecta, yo sé, yo descanso en el Señor, y una fe impresionante, y estuvimos orando muchas veces para que el Señor la levantara o la sanara en esta vida de ese cáncer. Pero es que, y Dios nos habló de una manera tremenda a nosotros los pastores, porque la sanidad no es completa, no es en esta vida, la sanidad completa es en la siguiente vida. O sea, podemos decir que aunque no la tenemos entre nosotros, ella ya está sana. ¿Me entiende? O sea, no sé si me entiende. Hay una sanidad temporal que puede venir en esta vida y es temporal porque este mundo está contaminado de pecado. El ser humano, el hombre, cuando hubo pecado, introdujo la enfermedad. ¿Me explico? El diablo vino y trajo enfermedad, trajo muerte, trajo pobreza y la gente está diciendo, yo quiero ser sano en esta tierra. Bueno, en algunas oportunidades Dios va a hacer un milagro acá, pero la sanidad completa realmente no es en esta vida, sino es en la siguiente vida. O sea, yo puedo decirte con toda seguridad, Aléride está viva y está sana. Y alguien me decía, pero si a ella la cremaron, pero ella va a tener un cuerpo glorificado en el día de Dios, en el día de Cristo. Esto es teología, lo que le estoy mencionando a usted. Pero eso nos hace ver que muchas veces nuestro enfoque está mal dado, porque mucha gente dice, gloria a Dios, ¿cuántos quieren ir al cielo? Levanten la mano los que quieren ir al cielo. ¿Quieren ir al cielo? ¿Cuántos? ¿Cómo es el cielo? ¿Cómo lo escribe la Biblia? ¿Qué más? Calles de oro, mar de cristal, no habrá sol, porque la gloria de Dios estará allá, ¿cierto? Como dice Steve Green, ¿cierto? Más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol, ¿cierto? Y dice, cuán gloriosa será la mañana, cuando venga Jesús el Salvador, las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. Y dice, esperamos la mañana gloriosa para dar, porque entonces, ¿todo será color de qué?
En la Bueno, ¿cuántos creen eso? Entonces, porque están diciendo, Señor, no me ha sanado la chocosuela, no me ha sanado la chocosuela, se quieren quedar en esta tierra. No le estoy diciendo que ahora vaya y se tome un baigón en el jugo de naranja. Pero es que lo que quiero decir, el salmista no está pidiendo para esta vida. Sí, Dios le va a dar esta vida, pero esta vida es temporal. Lo que viene es lo eterno. Si usted pone sus ojos en la eternidad, se extiende a lo que está por delante, que es del cielo, los galardones que le esperan en el cielo, Dios dice, este hombre o esta mujer está pensando en mi eternidad, por lo tanto es madura, por lo tanto lo voy a bendecir en esta vida también. Pero si usted se enfoca solo en los beneficios, en los placeres de esta tierra, le dice, Señor, un trabajito, quiero casarme, tengo 50 años y me dejó el tren, quiero buscar una mujer, se le quedó. ¿Por qué? Porque su enfoque está en esta tierra, no en la eternidad, porque esta tierra es temporal. Usted tiene que poner su enfoque es en lo eterno. ¿No me entendió? Usted no me entendió, usted no ha entendido nada. O sea, Dios quiere bendecirlo y sí, Dios lo va a sanar de pronto en esta vida, pero la sanidad completa es la eternidad. O sea, sí, y también quiere Dios sanar de sus dolencias almáticas, porque hay mucha persona que llega a la iglesia con chichones emocionales, que papá que lo abusó de niño, que la mujer que lo abandonó, y vienen con unas heridas terribles. Yo te digo una cosa, si tú te entregas a Cristo, Él te sana ya, hoy mismo te sana esas heridas. Vean qué interesante, porque Él empieza a decir, Él es quien perdona todas tus iniquidades, pero también, vean qué interesante, el que sana todas tus dolencias, pero luego dice, el que rescata del hoyo tu vida. Quiero que entienda eso, porque la palabra rescatar significa aquel que te salva de destrucción. El salvar del hoyo tu vida significa que ya tú no vas al infierno, tú vas a ir al cielo. Él te rescató del hoyo tu vida, Él te redimió, ¿cierto? En este tiempo presente te ha redimido. Quiere decir que la eternidad vas a empezarla ya. Amén. Y luego dice que eso trae como consecuencia el que te corona de favores y misericordias. Quiero que observe ese versículo, está en el 4 creo. El 4, el que te rescate el hoyo de tu vida y el que te corona de favores y misericordia. ¿Sabe qué significa? Que la grandeza de Dios se extiende más allá de salvarnos del pecado. Mucha gente piensa, Dios solamente salvó del pecado, gloria al Señor, me salvó, ya me prometió que me va a sanar eternamente y ya podemos esperar que el día que yo me vaya de esta tierra. No, quiero decirte una cosa, que si tu enfoque es en la eternidad y te extiendes a lo eterno, Dios te corona con su gran amor y misericordia y te va a saciar aún en esta tierra. ¿Por qué? Porque eso trae como consecuencia lo último. Dice, el que sacia de bien tu boca. De modo que ¿qué? ¿Que de modo que qué? Entonces fíjense que el salmista lo tenía claro. Es mucho más que placer temporal. Usted no viene aquí a la iglesia para pedirle un favor a Dios en esta tierra. Señor, te pido un trabajo, sí, Dios lo va a dar. Señor, te pido una bendición económica, sí, Dios se la va a dar. Señor, te pido sanidad porque me diagnosticaron, sí, Dios te lo puede dar. Pero Dios quiere que no se enfoque en eso, enfócate en lo eterno, enfócate en lo eterno, porque el Señor, la grandeza de Dios se extiende más allá de esa enfermedad o se extiende más allá de perdonarte el pecado, de la angustia que estás viviendo, porque Él quiere, después de hacer eso, que tú creas en eso, Él te quiere bendecir en esta tierra. Pero esa es la fresita del ponqué, entienda eso. La fresita del ponqué es que usted la haya en esta tierra. ¿Me entiende? Pero no es lo más importante, porque aún el ponqué sigue siendo rico sin la fresita. ¿O no? ¿Sí o no? Si yo le ofrezco a usted un ponqué y no trae la cereza encima, ¿se lo come? Claro que sí. Es mucho mejor el ponqué que la cereza. Entonces, mis amados hermanos, somos coronados. Él quiere coronarte con su gran amor y misericordia. Y luego dice, Él te sacia bien tu boca. O sea, al ser tan consciente de que Dios te perdonó tus pecados, de que el Señor te sanó tu cuerpo, de que el Señor sacó del hoyo tu vida, de que el Señor te ha coronado de favores y misericordia. Entonces, ¿qué es lo que hace el salmista?
llena su boca de bien. O sea, sacia bien tu boca. ¿Qué significa? Bendice. Habla y actúa de acuerdo a lo que es en Cristo. Entonces, por eso es mucho más que placer temporal y es aquella satisfacción que se convierte en nuestra fuente de fuerza y de energía. ¿Ven? Y eso hace que nos rejuvenezcamos como. Bueno, el Señor nos compara con águilas. Usted es un águila, hermano. O sea, si usted vino acá triste, pastor, estoy llevado de la inmunda, llevo una vida terrible. Cambia tu mente, cambia tu lenguaje. Piensa que has recibido del Señor. Si tú estás hoy vivo, es porque has tenido muchos beneficios. Primero, te perdonó todos tus pecados. Segundo, te sanó todas tus dolencias. Tercero, rescató del hoyo tu vida, ¿verdad? Sanó todas tus dolencias, rescató del hoyo, te coronó con favores y misericordia. Todo el tiempo lo está haciendo, pero nosotros somos ingratos. Nos olvidamos fácilmente. Piensa en lo que tienes y en lo que no tienes. ¿Te acuerdas que una vez a Moisés, cuando el Señor le ordenó ir al de los ancianos y al del faraón, Moisés le dijo, Señor, no tengo nada que decir, ¿qué tienes en tu mano? Y él se miró que tenía un palo, ¿cierto? Una vara. Y esa vara después al frente al faraón, ¿qué se convirtió? ¿Qué tienes en tu? Y con esa vara que abrió el mar rojo, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué le dijo a la viuda que estaba pensando morirse? ¿Qué tenía en la casa? Un poquito de harina. ¿Qué le dijo el profeta? Ve y prepárame una torta a mí y luego haz lo que quieras. Y dice que se la preparó y nunca escaseó en la harina. ¿Qué le dijo a la mujer que quedó viuda? Porque el profeta la dejó endeudada. Y todas las que pudiera, ¿sí o no? ¿Qué tenía en la casa? ¿Un poquito de qué? ¿Y pudo pagar la deuda o no la pudo pagar? ¿Le sobró? Pensionada. ¿Qué pasó cuando habían 5,000 personas escuchando un sermón largo de Jesús? Y le dijo a Felipe, vaya, compren. No tenemos plata. Entonces, ¿qué hacemos, Felipe? No, ni con 200 denarios alcanzamos a alimentar tanta gente. Y un chinito, un niño, llegó con su loncherita que mamá se la había empacado esa mañana. ¿Será que sirve esto? 2 pescaditos y tantos panes. Eso es suficiente. Él dio gracias a Dios y dice que organizaron a la gente y sobraron, ¿cuántas cestas? Hermano, ¿qué tienes en tu mano? La Biblia dice. ¿Qué tienes en tu casa? ¿Qué Dios te ha dado? En lugar de estar pensando en el jardín del vecino y en lo que no tienes, ¿por qué no potencializas lo que sí tienes? Hay mucha gente que te envidia por lo que tú tienes y tú ni te has dado cuenta. Tienes una linda familia, tienes un lindo hogar. Hay gente, vea, yo no sé si han visto ustedes un reel que sale a veces, que sale la persona en un carro y luego ve el otro que va en un carro lujoso, dice, ¿cómo me gustaría tener ese carro? Bueno, imaginemos un carro muy lujoso, ¿cierto? Y este es un Cinca, un Renault 4 que ya no existen, ¿cierto? Pero de pronto pasa el de la moto y dice, ¿cómo me gustaría tener ese Renault 4? ¿Cierto? Y solamente lamenta que el otro sí tiene y él no tiene. Y de pronto pasa aquí el de la cicla desvencida, ¿cómo me gustaría tener esa moto? ¿Sí o no? Ahí va la escalera. Y el de la cicla no sabe que hay uno que está caminando y dice, ¿cómo me gustaría tener esa cicla? Y el que camina, pasa un hombre en silla de ruedas y dice, ¿cómo me gustaría caminar? O sea, siempre somos bendecidos. Aprenda a dar gracias a Dios por lo que tiene, pero no se conforme. Dígale, Señor, quiero ponerlo al servicio de ti. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo vamos a bendecir al Señor? Sirviendo con alegría. Póngase de pie.